Mi tío Héctor me miró esa noche con ojos que ya no brillaban, como si el sol de Burgos se hubiera apagado para siempre en su pecho. Víctor, hijo, no llores por un hombre que nunca te mereció, me dijo, pero su voz se quebró al pronunciar hijo, porque él sabía que yo no era sangre de su sangre, solo el eco de un hermano muerto. Y en ese instante, odié a mi propia piel por ser la que lo había empujado al abismo. Yo creí que el amor era un refugio, un lugar donde esconder las grietas de un alma rota, hasta que esa maldita tarde de julio en Burgos, con el calor pegajoso subiendo desde el Arlanzón, mi novia Clara me miró fijamente y soltó: «Eres raro, Héctor. Criar a un chico como si fuera tuyo. ¿Qué clase de hombre hace eso?». Sus palabras cayeron como un mazazo, no por el insulto, que dolía, claro, sino porque revelaban lo que yo había enterrado durante años, mi secreto, mi verdad, esa inclinación que me hacía mirar a los hombres con un hambre que nunca admití en voz alta. Me llamo Héctor Ruiz, tengo 47 años, y vivo en una casa antigua de la calle de la Sombrerería, en el corazón del casco viejo de Burgos. No soy de los que presumen de linaje, mi familia era de jornaleros, gente que sudaba en los campos de Castilla hasta que el cuerpo pedía clemencia. Mi hermano mayor, Javier, se fue a Madrid persiguiendo sueños de ingeniero, pero un accidente en la obra lo mató cuando Víctor, su hijo, apenas tenía 3 años. Yo era el único que quedaba. «Cuídalo, Héctor», me suplicó mi cuñada en el hospital, con los ojos hinchados y la voz un hilo. Ella se derrumbó después, se marchó a Santander con un nuevo hombre, y Víctor se quedó conmigo. Lo crié como a un hijo porque no tenía opción, porque en el fondo, lo quería como a uno. Pero Burgos no es una ciudad que perdone debilidades. Aquí, en esta urbe de catedrales góticas y plazas eternas, el juicio de los vecinos es más afilado que las torres de la colegiata. Víctor creció alto y delgado, con el pelo negro revuelto que le caía sobre los ojos verdes heredados de su madre. A los 18, ya era un hombre, estudiando historia en la universidad local, soñando con excavaciones en Atapuerca. Yo lo veía madurar y me llenaba de un orgullo que me ahogaba el pecho. Pero también había algo más, un tirón sutil en el estómago cuando lo sorprendía riendo en la cocina, con la camisa arremangada y las venas marcadas en los antebrazos. No era solo afecto paternal, era algo prohibido, un deseo que me carcomía las noches en mi habitación contigua, donde el crujido de las vigas antiguas parecía susurrar mis pecados. Nunca lo toqué, nunca. Me repetía que era el trauma de Javier, el peso de la pérdida, pero mentía. En Burgos, ser gay no era un pecado mortal, era una sentencia de aislamiento. Y yo, con mi tienda de antigüedades en la Plaza Mayor, llena de relojes parados y crucifijos polvorientos, había aprendido a sonreír a las clientas casadas mientras mi corazón latía por los obreros que pasaban cargando sacos. Clara entró en mi vida hace 2 años, como un vendaval fresco en pleno agosto. Era maestra en el Colegio de la Merced, con el pelo castaño recogido en un moño desordenado y una risa que llenaba las tabernas de la Hostería de Santo Tomás. Nos conocimos en el mercado de las Carmelitas, cuando ella regateaba por un collar de plata que yo vendía. «Eres un timador con cara de santo», me dijo, y yo me enamoré de su descaro. Al principio, todo fue perfecto, cenas en el Ciprés, paseos por el Espolón al atardecer, donde el río reflejaba las murallas como un espejo roto. Ella ignoraba a Víctor, o fingía hacerlo. «Es tu sobrino, ¿no?». «Qué noble eres», decía, pero sus ojos se endurecían cuando lo veía entrar en casa con amigos del equipo de rugby, todos sudorosos y vitales. Yo atribuía su frialdad al cansancio de las clases, a las noches corrigiendo exámenes bajo la luz amarilla de nuestra lámpara. Pero el resquemor crecía, como la niebla que sube del Arlanzón en invierno, envolviéndolo todo en un velo gris. Las primeras grietas aparecieron en las cenas familiares. Mi tía Reme, la única que quedaba de la sangre Ruiz, venía los domingos con su tarta de queso y sus chismes del barrio. «Héctor, ¿cuándo vas a sentar la cabeza de verdad? Clara es una joya, pero Víctor. Ese chico te está comiendo vivo». Reme no sabía nada, pero sus palabras pinchaban. Víctor, siempre callado, servía el vino con manos temblorosas, y yo notaba cómo Clara lo observaba, como si midiera un intruso. Una noche, después de que Reme se fuera tambaleando por la cuesta de San Lesmes, Clara me acorraló en la cocina. «Héctor, ¿por qué lo tratas como si fuera tu hijo? Javier está muerto, pero tú. Tú actúas como si lo hubieras parido tú mismo. ¿Es raro? Joder». Su voz era un siseo, y yo sentí el calor subiéndome a la cara.
Es familia, murmuré, lavando los platos con furia. Pero ella no paró. Familia no significa que le des tu cama si llora por las noches. ¿O es que hay algo más? Me quedé helado, el agua goteando de mis manos. ¿Lo sabía? ¿Había visto cómo lo miraba cuando se cambiaba en el baño, con la puerta entreabierta por descuido? Desde esa noche, el silencio se instaló como un huésped no invitado. Víctor lo notaba, se volvía más distante, pasaba horas en su habitación con libros de arqueología, o salía con amigos a la favorita, la discoteca cutre al otro lado del río. Yo intentaba compensar, le compraba camisas en el Corte Inglés, le cocinaba cocido montañés los sábados, como Javier solía hacer. Pero el peso de lo no dicho me aplastaba. En la tienda, mientras pulía un reloj de péndulo del siglo XIX, imaginaba cómo sería confesarle todo a Víctor: no eres solo mi sobrino, eres el centro de mi mundo, y eso me aterra. Pero las palabras se atascaban, como el mecanismo oxidado de ese reloj. Clara, meanwhile, se volvía más posesiva. Vendamos la casa, propuso un día, mientras paseábamos por el jardín de la isla. Es vieja, húmeda. Con lo que saquemos, nos compramos un piso moderno en Gamonal, solo para nosotros. Víctor vive aquí, respondí, y ella rodó los ojos. Víctor es mayor. Que se busque la vida. Tú me lo prometiste, una familia de verdad. El dolo empezó a filtrarse en lo cotidiano. Las mañanas en que Víctor bajaba a desayunar, Clara fingía leer el diario de Burgos en la mesa, pero sus labios se apretaban al verlo. Una vez, lo pillé mirándola fijamente, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. ¿Qué pasa, tía?, le preguntó, y ella soltó una risa falsa. Nada, cielo. Solo que Héctor y yo planeamos un viaje a Santander. Tú. Quédate con tus libros. Víctor se marchó sin comer, y yo me quedé limpiando migas imaginarias, sintiendo la culpa como bilis en la garganta. Por las noches, cuando Clara dormía a mi lado, yo me escabullía al balcón, fumando un cigarro tras otro, mirando las luces de la catedral que parpadeaban como ojos acusadores. ¿Cuánto tiempo más podía fingir? Mi deseo por Víctor no era solo físico, era una devoción que me consumía, un amor que Burgos, con su moral católica enquistada en las piedras, me había enseñado a enterrar. Y Clara, con su instinto de hembra territorial, lo olfateaba como un lobo. Una tarde de otoño, con las hojas amarillas cubriendo la plaza de la Concordia, Víctor llegó a casa hecho un mar de lágrimas. He suspendido el examen de paleontología, sollozó, tirándose en el sofá. Yo lo abracé, inhalando su olor a tierra y sudor, y por un segundo, el mundo se redujo a ese abrazo. Clara entró entonces, con bolsas de Mercadona, y nos vio. Su cara se endureció como el granito de las murallas. Otra vez con mimos de madre, murmuró, y Víctor se apartó como si lo hubiera quemado. Esa noche, en la cama, Clara me dio la espalda. O el chico se va, o yo me voy, dijo al fin, en la oscuridad. Elige, Héctor. Mi corazón latió con fuerza, pero no respondí. Elegir significaba romperme en dos. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. Víctor se encerró en sí mismo, rechazando mis intentos de conversación con monosílabos. Estoy bien, tío, decía, pero sus ojos decían lo contrario. Clara, por su parte, empezó a remodelar la casa a su gusto, pintó el salón de un blanco estéril, tiró los libros viejos de Javier que yo guardaba en el desván. Es progreso, insistía, pero yo veía cómo Víctor se encogía cada vez que pasaba por el pasillo, como si la casa ya no fuera suya. En la tienda, un cliente habitual, el viejo librero de la calle de Avellanos, me comentó: Héctor, pareces un fantasma. ¿Problemas en el paraíso? Le mentí con una sonrisa, pero por dentro, el nudo se apretaba. Soñaba con Víctor, sueños donde lo besaba bajo la lluvia en el paseo del Espolón, y despertaba sudando, con Clara roncando a mi lado como un recordatorio de mi traición. Entonces llegó el invierno, crudo como solo en Burgos sabe serlo, con vientos que azotan las almenas del castillo y niebla que traga las calles. Víctor empezó a salir más, con un grupo de amigos de la uni que olían a cerveza y libertad. Una noche, volvió borracho, tropezando en las escaleras. Lo ayudé a subir, su peso cálido contra mí, y en el umbral de su habitación, me miró con ojos nublados. Tío, ¿por qué no tienes una vida normal? Clara te está cambiando.
Sus palabras me atravesaron, y por un instante, quise contárselo todo. Pero el miedo me paralizó. «Duerme, hijo», murmuré, y cerré la puerta. Al día siguiente, Clara me confrontó en la cocina, con el café humeante entre nosotros. «Lo oí anoche. ¿Por qué no tienes una vida normal? Dice mucho, ¿no? Eres gay, Héctor». Lo supe desde el principio. «¿Y ese chico? Dios, es asqueroso». Su voz era hielo, y yo sentí el mundo derrumbarse. No lo negué. Solo bajé la cabeza, como un perro apaleado. Desde esa confesión forzada, Clara se convirtió en una general en guerra. No gritaba, eso sería demasiado vulgar para una maestra de Burgos, pero sus silencios eran dagas, y sus comentarios, veneno lento. «Puedes ser lo que quieras, Héctor, pero no en esta casa. No con Víctor aquí, contaminándolo todo». Palabras como contaminar me herían más que un puñetazo, porque evocaban los sermones de mi infancia en la parroquia de San Gil, donde el cura hablaba de pecados contra natura como plagas bíblicas. Yo, que había pasado la vida ocultando mi orientación bajo capas de normalidad, citas fallidas con mujeres, sonrisas forzadas en las fiestas del barrio, ahora me veía expuesto, desnudo en mi propia sala, con el retrato de Javier mirándome desde la chimenea como un juez mudo. Víctor, ajeno a todo, o eso creía yo, seguía con su rutina, clases en la Facultad de Humanidades, tardes en la biblioteca del Fórum, donde devoraba tomos sobre neandertales como si fueran novelas de amor. Pero notaba su inquietud, cenaba rápido, evitaba mis ojos, y una vez lo pillé mirando mi teléfono cuando creí que dormía. ¿Sospechaba? Había oído las discusiones a media voz que Clara y yo manteníamos en el dormitorio, con la puerta cerrada pero las paredes delgadas como papel. En Burgos, las casas antiguas guardan secretos, pero también los traicionan con cada crujido. Yo intentaba compensar, le dejé dinero para un curso de excavación en julio, le cociné sus favoritos, patatas revolconas con chorizo, pero él respondía con una cortesía fría que me partía el alma. «Gracias, tío. Eres el mejor», decía, pero su voz carecía de calidez, como si yo fuera un extraño en mi propia piel. Clara, meanwhile, tramaba. Empezó a hablar de abogados, de proteger lo nuestro. La casa era mía, heredada de mis padres, con papeles en regla, pero ella había invertido, pagó la reforma del baño, compró muebles en Ikea que ahora llenaban el salón como invasores. «Es una sociedad de gananciales implícita», me dijo una noche, con un catálogo de pisos en la mano. «Si no echas a Víctor, yo me voy y te dejo seco». Su amenaza no era blaf. Conocía a un letrado en el colegio de abogados, un tipo con bigote que bebía coñac en la misma tasca que yo. Me sentía acorralado, como un toro en la plaza de toros del Espolón, esperando el estoque. Por las mañanas, en la tienda, vendía un jarrón de Talavera a una turista francesa mientras mi mente divagaba, ¿y si le contaba a Víctor la verdad? ¿Que lo amaba no solo como tío, sino como el hombre que iluminaba mis días grises? Pero el miedo era un grillete. En Castilla, el honor familiar pesa más que la verdad, y confesar significaría perderlo todo, su respeto, su presencia, el frágil equilibrio de nuestra vida. El dolo se acumulaba en detalles pequeños, pero lacerantes. Una tarde, Clara reorganizó mi despacho, el único rincón que era solo mío, con fotos de Javier y Víctor de niños, y tiró una carta amarillenta que mi hermano me escribió antes de morir: «Cuida al crío, Héctor. Eres más padre que yo». La encontré en la basura, arrugada como mi dignidad, y lloré en silencio, con las persianas bajadas para que los vecinos no vieran. Víctor entró entonces, de vuelta de un partido de pádel en el club de la juventud. «¿Qué pasa, tío? Pareces muerto». Su preocupación me desarmó, lo abracé, breve, casto, pero suficiente para que el deseo ardiera como brasas. «Nada, hijo. Solo el polvo de la tienda». Él se apartó, incómodo, y subió a su habitación. Esa noche, Clara me esperó despierta. Lo vi. Ese abrazo. «Eres un depravado, Héctor. Si no lo paras, llamo a servicios sociales. Diré que abusas de él». Su amenaza era un abismo. En Burgos, un escándalo así me hundiría, mancharía a Víctor para siempre. Intenté resistir, aferrarme a rutinas que me anclaran. Los domingos, íbamos los tres al Espolón, o lo intentábamos, sentados en un banco bajo los plátanos, comiendo churros de la gloria.
Víctor charlaba sobre sus profesores, sobre cómo los fósiles de Atapuerca contaban historias de supervivencia. Los neandertales se extinguieron porque no se adaptaron, tío. Nosotros somos más listos. Sus palabras eran un eco de mi propia lucha, adaptarme o perecer. Clara fingía interés, pero sus dedos tamborileaban en el bolso, impacientes. Una vez, Víctor preguntó, ¿por qué siempre estás tan tensa, Clara? ¿No te gusta Burgos? Ella sonrió, falsa como una máscara de Semana Santa. Me gusta lo que Burgos representa, familia tradicional, valores. No experimentos. La palabra experimentos colgó en el aire, y Víctor frunció el ceño, pero no dijo nada. Yo sí, esa noche, en la cama, déjalo en paz, Clara. Es inocente. Ella se giró, furiosa. Inocente tú, que lo has convertido en tu obsesión. ¿Sabes qué? Voy a decírselo yo misma. El pánico me invadió como una riada del Arlanzón. Empecé a vigilarla, revisaba su móvil cuando salía a comprar, veía cómo borraba mensajes de su hermana en Palencia, hablando de el maricón de Héctor. El término me revolvió las tripas. En mi juventud, en los 80, lo había oído en los bares de la Creativa, dirigido a amigos que se marcharon a Barcelona huyendo del estigma. Ahora, era yo el blanco. Víctor, meanwhile, parecía intuir la tormenta. Empezó a llegar tarde, con olor a humo y perfume barato de discoteca. ¿Dónde andas, hijo?, le preguntaba, y él respondía, con amigos, tío. Vida normal. Vida normal. Esas palabras me perseguían, un recordatorio de lo que yo nunca tuve. En la tienda, un cliente me trajo un medallón antiguo, grabado con un cupido ambiguo, y lo vendí rápido, como si quemara. Mi vida se reducía a eso, vender pedazos de historia para pagar deudas emocionales. Una mañana de enero, con la nieve cubriendo los tejados como un sudario, Clara me dio un ultimátum definitivo. Estábamos en la cocina, con el radiador zumbando inútilmente contra el frío. O Víctor se va esta semana, o firmamos el divorcio, aunque no estemos casados, haré que parezca que lo estás. Tengo testigos de tus mimos. Sus ojos eran fríos, calculadores, como los de un notario revisando hipotecas. Yo me hundí en la silla, el formica rayado bajo mis dedos. Esta es mi casa, susurré. Nuestra casa, corrigió ella. Y si no, te quedas solo con tu sobrino raro. Salió dando un portazo, y yo me quedé mirando el vacío, sintiendo el primer crack en mi armadura. Llamé a Reme, mi tía, pero colgué antes de marcar. ¿Qué iba a decirle? ¿Que mi novia me chantajeaba por amar a un hombre que no debía? En cambio, subí al desván, donde guardaba las cajas de Javier, fotos de bodas, facturas amarillentas, un reloj de bolsillo que él me regaló. Lo abrí, y el tic-tac resonó como un corazón latiendo por mí. Víctor llegó esa tarde, con las mejillas enrojecidas por el viento. Tío, ¿qué tal? Hice una práctica genial en el yacimiento. Su entusiasmo era un bálsamo, y por un momento, olvidé el caos. Cenamos solos, Clara había salido a dar clases particulares, y hablamos de todo y nada, del Burgos CF perdiendo en segunda, de la Feria de la Hispanidad que se acercaba. Pero bajo la superficie, el río corría turbio. Tío, ¿estás bien? Pareces perdido. Sus ojos, tan parecidos a los de Javier, me perforaron. Quise confesar, soltar el peso, te quiero, Víctor, más de lo que un tío debería. Pero las palabras murieron en mi garganta. Solo cansado, hijo. ¿La edad? Esa noche, solo en la cama, el insomnio me devoró. Imaginé escenarios, Clara contándoselo todo, Víctor huyendo horrorizado, la casa vacía eco de mis errores. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y juré que resistiría. Pero el destino, caprichoso como el clima de Castilla, tenía otros planes. Al día siguiente, todo estalló. Era un sábado de febrero, con el sol pálido filtrándose por las rendijas de las persianas, cuando el teléfono sonó como un veredicto. Estaba en la tienda, catalogando un lote de medallas romanas que un coleccionista de Valladolid me había traído, cuando vi el nombre de Clara en la pantalla. Héctor, ven a casa ahora. Hay algo que debes ver. Su voz era neutra, demasiado calmada, y el pánico me erizó la piel. Cerré la tienda a toda prisa,
ignorando las campanillas que tintineaban en protesta, y corrí por la Plaza Mayor, esquivando turistas con cámaras y vendedores de castañas. El corazón me martilleaba. ¿Había hablado con Víctor? ¿Lo había echado? Llegué jadeando, la llave temblando en la cerradura. La casa olía a café quemado y a algo más, tensión, como el aire antes de una tormenta en las alturas de Valdeolea. Clara estaba en el salón, sentada en el sofá nuevo, de cuero beige, impersonal, con una carpeta abierta sobre las rodillas. Víctor no estaba. ¿Dónde está?, pregunté, pero ella levantó una mano. Siéntate. Obedecí, como un alumno pillado en falta. Sacó unos papeles, extractos bancarios, escrituras, un contrato de hipoteca que yo no recordaba haber firmado. Firma esto, Héctor. Transfieres la casa a mi nombre. A cambio, me voy sin escándalo. Sus palabras eran un guión ensayado, y yo parpadeé, atónito. ¿Qué coño es esto? La casa es mía. Ella sonrió, fría. Legalmente, sí. Pero emocionalmente. ¿Mira esto? Me tendió una foto impresa, borrosa pero inconfundible, y yo, abrazando a Víctor la noche que lloró por el examen, mi mano en su espalda, su cabeza en mi hombro. La había tomado con el móvil, desde las escaleras. Prueba de tu afecto paternal, dijo, con sarcasmo goteando. Si no firmas, esto va a la policía. ¿Abuso? Incesto emocional, lo llaman ahora. El mundo se inclinó, sentí náuseas, el suelo de madera crujiendo bajo mis pies como si se abriera un foso. Eres un monstruo, susurré. No, soy práctica. En Burgos, la gente como tú no sobrevive. Pregúntale a tu sobrino. ¿Víctor? El nombre me golpeó como un latigazo. ¿Se lo has dicho? Ella se encogió de hombros. Aún no. Pero lo harás si no firmas. Lágrimas de rabia me nublaron la vista, años de contención, de sonrisas falsas, de noches en vela, reducidos a esto, un chantaje por una casa de piedra y secretos. Firmé, con la mano temblorosa, el bolígrafo rasgando el papel como mi alma. Clara recogió los documentos, satisfecha. Buen chico. Víctor llegará en una hora. Dile que se busque un piso. O mejor, yo se lo diré. Salió, con tacones resonando en la escalera, y yo me quedé solo, hundido en el sofá, el eco de su perfume, jazmín barato, impregnando el aire. El shock me paralizó. Me levanté mecánico, subí a mi habitación, y saqué la caja de Javier del armario. Entre facturas y fotos, encontré una carta sin abrir, dirigida a mí. La abrí con dedos torpes. Héctor, si lees esto, es que me ha pasado algo. Sé que siempre has sido diferente, te vi mirando a ese chico del equipo de fútbol en el instituto. No juzgo. Solo cuida a Víctor. Sé tú mismo, hermano. Lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Javier lo sabía. Todo este tiempo, mi secreto no era tan secreto. Y ahora, por protegerlo, lo perdía todo. Víctor llegó puntual, con la mochila al hombro y una sonrisa que se evaporó al verme. Tío, ¿qué pasa? Clara llamó, dijo que era urgente. Se sentó a mi lado, su calor un recordatorio cruel de lo que no podía tener. Respiré hondo, el aire cortante como vidrio. Hijo, hay algo que debo contarte. Las palabras salieron en tropel, mi orientación, el amor que sentía por él, no carnal, juré, aunque el deseo latía debajo, el chantaje de Clara, la firma. Él escuchó en silencio, pálido, los ojos fijos en el suelo. Cuando terminé, el silencio fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Entonces, ¿me quieres como a un amante?, preguntó al fin, voz ronca. Negué con vehemencia. No, Víctor. Como a lo que eres, mi mundo. Pero he fallado. Clara se lleva la casa. Tendrás que irte. Su reacción me destrozó. Primero, incredulidad, ¿gay? ¿En serio? Joder, tío, siempre lo supe un poco. Tus miradas en las duchas del club, cuando era crío. Luego, rabia, y Clara. Esa puta. ¿Cómo se atreve? Se levantó,
paseando como un león enjaulado, derribando una lámpara que se hizo añicos contra el suelo. No me voy. Esta es mi casa también. Pero yo sabía la verdad, Clara tenía los papeles, y en Castilla, la ley favorece al más astuto. Lo abracé entonces, por última vez, su cuerpo rígido contra el mío. Perdóname, hijo. Él se apartó, ojos húmedos. No soy tu hijo, Héctor. Pero... ¿te quiero? Como familia. Salió dando un portazo, y yo me derrumbé, el suelo frío contra mi mejilla, sollozando como un niño perdido en la catedral. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y vacío. Clara volvió con un cerrajero, cambiando las llaves mientras yo recogía mis cosas en una maleta raída. Firma la renuncia a la propiedad, exigió, y lo hice, mecánico, viendo cómo mi vida se evaporaba en tinta negra. Víctor me envió mensajes, estoy en casa de un amigo en Capiscol. No te rindas. Pero yo me rendí, alquilé una habitación cutre en una pensión cerca de la estación del tren, con paredes manchadas y un colchón que olía a humo viejo. En las noches, caminaba por el Arlanzón, el agua negra reflejando las luces de los puentes, y me preguntaba si valía la pena seguir. Mi tienda la cerré, no tenía fuerzas para vender reliquias cuando la mía estaba destrozada. Reme me encontró una semana después, en la pensión, demacrado y barbudo. Héctor, ¿qué demonios? La gente habla, el anticuario se arruinó por una mujer. Le conté todo, en un café amargo de la Plaza de Vega, y ella lloró, abrazándome como en la infancia. Eres un tonto, pero mi tonto. Javier estaría orgulloso. Sus palabras fueron un hilo de luz, pero tenue. Víctor vino a verme esa tarde, con una bolsa de empanadas de la panadería de la Favorita. Tío, no puedes hundirte. Vamos a pelear la casa. Tengo un profesor de derecho que dice que el chantaje es delito. Su determinación me conmovió, pero negué. Déjalo, hijo. Empieza tu vida. Yo. Encontraré la mía. Pero el fondo era más profundo. Soñaba con Javier, adáptate, hermano, decía, y yo despertaba sudando, el techo agrietado mirándome como un ojo ciego. Clara, meanwhile, alquiló la casa a turistas, la vi en Idealista, piso histórico en casco viejo, ideal para parejas, y el dinero que ganaba lo gastaba en su nuevo novio, un tipo de Logroño con coche todoterreno. Odiaba su victoria, pero más me odiaba a mí por ceder. Víctor insistía, ven a vivir conmigo. Tengo un piso compartido en el polígono. Rechacé, no podía invadir su espacio, no con mis sentimientos latiendo como una herida abierta. Entonces, el turning point real llegó en marzo, con la primavera tardía tiñendo los almendros de rosa. Recibí una llamada de un número desconocido, era el letrado de Clara, pero no para reclamar. Señor Ruiz, su expareja ha tenido un accidente. Nada grave, pero quiere verle. El corazón me dio un vuelco, ¿arrepentimiento? Fui al Hospital Santiago Apóstol, el olor a desinfectante revolviéndome el estómago, y la encontré en una habitación blanca, con el brazo escayolado y el rostro pálido. Héctor, murmuró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Lo siento. El coche. Perdí el control pensando en lo que hice. Sus palabras eran un balbuceo, pero reales. ¿La casa? La vendo. Tómala de vuelta. Y Víctor. Dile que lo siento. Me quedé helado. ¿Redención? ¿O solo pánico? No importaba, el daño estaba hecho. No quiero tu lástima, Clara. Quiero mi vida. Salí sin mirar atrás, el pasillo interminable como un túnel hacia la libertad. Llamé a Víctor desde el parking, hijo, vuelve a casa. Es nuestra. Su grito de alegría me rompió, pero en bien. Por primera vez en meses, respiré. El regreso a la casa fue un ritual agridulce, como la Semana Santa de Burgos, procesiones de dolor y redención bajo cielos grises. Clara firmó los papeles en el notario de la calle de los Curuguitas, con manos temblorosas y ojos evasivos. No lo hice por maldad, murmuró mientras salía, pero yo no respondí, las palabras sobraban. Víctor y yo entramos esa tarde, con bolsas de supermercado y el sol filtrándose por las ventanas polvorientas. Hogar dulce hogar, dijo él, riendo, y por un segundo, el peso se aligeró.
Limpiamos juntos, él fregaba el suelo de baldosa hidráulica, yo quitaba telarañas del techo alto. Hablamos poco de lo sucedido, era un pacto tácito, como los silencios de los labradores en los campos de cereales. Pero en sus gestos, la forma en que me pasó el trapo, su hombro rozando el mío, sentía una nueva cercanía, frágil como cristal de La Rioja. Sin embargo, el turning point no era el fin, era el inicio de un abismo más hondo. Esa noche, solos en la cocina con una botella de Rioja abierta, Víctor rompió el hielo. Tío, sobre lo que dijiste. Tu amor por mí. No me asusta. Al revés, me hace sentir. ¿Visto? Sus palabras me paralizaron, el vino agrio en la lengua. ¿Visto? Repetí, voz ronca. Él asintió, ojos fijos en la mesa. Siempre supe que eras diferente. Cuando era crío, te veía mirar a los jugadores del Castilla y León en la tele, con una tristeza que no entendía. ¿Y yo? Joder, Héctor, yo también miro a chicos. En la uni, con mis amigos. No sé qué soy, pero no soy como Clara quería. El mundo se detuvo, su confesión era un espejo de la mía, reflejando un lazo que iba más allá de la sangre. Lloramos entonces, abrazados sobre la mesa, sollozos ahogados en paños de cocina. Somos familia, Víctor. Sea lo que sea, murmuré, y él apretó mi mano. Pero el deseo, ese demonio dormido, despertó con furia. En los días siguientes, lo notaba en mí, un roce accidental en el pasillo me encendía, su risa en el salón me hacía fantasear con besos prohibidos. ¿Me torturaba? ¿Era amor paternal o lujuria incestuosa? En Burgos, donde la catedral juzga desde sus gárgolas, tales pensamientos eran herejía. Salía a caminar solo, por el sendero del castillo, donde el viento del páramo azotaba mis dudas. Adáptate, susurraba la voz de Javier en mi cabeza, pero ¿cómo, cuando el objeto de mi afán vivía bajo mi techo? Víctor, por su parte, florecía. Empezó a salir abiertamente, con un chico de la facultad llamado Miguel, moreno, con acento andaluz y ojos que brillaban como el Ebro al atardecer. Me los presentó una noche en la taberna del 2 de mayo, tío, este es el que me hace reír. Miguel era simpático, me dio la mano con firmeza, y yo sonreí, fingiendo alegría mientras el celos me roía como ácido. Cuídalo bien, dije, y Víctor rodó los ojos. Siempre protector. Esa noche, solo en casa, bebí demasiado tinto y escribí una carta que nunca envié, te amo, pero debo irme para no destruirte. La quemé en el fregadero, las llamas danzando como mis demonios. Clara reapareció entonces, como un fantasma de Pascua. Llamó un domingo, voz quebrada, Héctor, ¿puedo verte? Necesito hablar. Contra mi instinto, accedí, nos encontramos en un banco del Jardín de España, con palomas picoteando migas a nuestros pies. Estaba demacrada, el brazo aún en cabestrillo, el pelo opaco. Perdóname. Mi hermana me lo dijo todo, eras virgen emocional, reprimido por la muerte de Javier. Yo. Tenía miedo de no ser suficiente. Sus lágrimas eran reales, pero tardías. Miedo no justifica robar una casa, Clara. O insultar a un chico inocente. Ella sollozó. Lo sé. Por eso volví el dinero de los muebles. Y Víctor. Dile que soy una idiota. La perdoné, no por ella, sino por mí, el rencor era un peso que ya no podía llevar. Nos despedimos con un abrazo torpe, y caminé de vuelta, el sol calentándome la nuca por primera vez en meses. Pero el verdadero clímax se gestó en silencio, en las grietas de nuestra nueva normalidad. Víctor y Miguel se volvieron serios, paseos por el espolón, cenas en la Favorita, y yo, el eterno espectador, cocinando para tres. Una noche de abril, con la lluvia tamborileando en los cristales, Miguel se quedó a dormir. Oí risas en la habitación de Víctor, gemidos ahogados que me atravesaron como cuchillos. Me encerré en el baño, agua fría en la cara, conteniendo el llanto. ¿Celos? ¿Envidia? ¿O el eco de mi soledad? Al amanecer, Miguel se fue, y Víctor bajó a desayunar, radiante. Tío, ¿estás bien? Pareces un zombi. Mentí, solo una mala noche. Pero él insistió, sentándose frente a mí. Hablemos de verdad. Sobre nosotros. Sobre
Lo que sientes. El momento había llegado, crudo y inevitable. Víctor, te amo. No como tío. Como hombre. Lo he reprimido toda la vida, por ti, por Javier, por esta puta ciudad que nos ahoga. Pero no puedo más. Las palabras salieron como un torrente, liberando años de pus. Él palideció, pero no huyó. Héctor. Yo también te he mirado. No como sobrino. ¿Cómo? Posibilidad. Pero somos familia. Eso lo complica todo. Su honestidad me destrozó y salvó, por primera vez, no estaba solo en mi vergüenza. Nos abrazamos, no con pasión, sino con la ternura de dos almas rotas soldándose. No actuemos sobre ello, propuso él. Solo sepamos que existe. Asentí, el corazón latiendo en paz frágil. Esa confesión nos cambió. Víctor se volvió más protector, me arrastraba a bares gays discretos en el extrarradio, como el Rincón en Villayuncas, donde hombres como yo bebían sin máscaras. Vive, tío, decía. Yo empecé terapia en el Centro de Salud Mental de la Merced, un psicólogo joven, gay él mismo, que no juzgaba. El amor no elige familiares, me dijo en una sesión, y lloré por primera vez sin culpa. Clara se mudó a Palencia, con su hermana, oí que empezó a dar clases de yoga, buscando redención en posturas imposibles. No la odié más, era una herida cicatrizada. Pero el clímax no fue verbal, fue un acto. Una noche de mayo, durante la Feria de los Vinos en la Plaza de la Concordia, Víctor y Miguel discutieron. Eres demasiado dependiente, gritó Miguel, y se fue, dejando a Víctor derrumbado en un banco. Lo encontré allí, bajo las guirnaldas de luces, sollozando. Nadie me quiere de verdad, murmuró. Lo llevé a casa, lo acosté como cuando era niño, pero esta vez, con palabras adultas, yo te quiero, Víctor. ¿Siempre? No cruzamos la línea, solo un beso en la frente, casto, pero cargado de promesas no dichas. Al día siguiente, él sonrió, gracias por no dejarme caer. El verano llegó a Burgos como un suspiro caliente, con el Arlanzón bajo y las murallas doradas por el sol implacable. Nuestra vida se asentó en un ritmo nuevo, tentetip, mañanas de café compartido en la terraza, con Víctor contando anécdotas de excavaciones, encontramos un colmillo de mamut, tío, imagina la fuerza de esa bestia, y yo escuchando, el orgullo hinchándome el pecho sin el peso del secreto. Abrí la tienda de nuevo, pero transformada, añadí una sección de arte queer, grabados discretos de pintores castellanos olvidados, y clientas curiosas empezaron a venir, susurrando sobre ese anticuario sensible. Reme aprobó, al fin pareces vivo, Héctor. Víctor, meanwhile, terminó su semestre con honores y planeó un viaje a Atapuerca con Miguel, habían hecho las paces, jóvenes como eran, con besos y promesas en el paseo de la isla. Pero el clímax latente bullía debajo. Mis sentimientos por Víctor no se evaporaron, mutaron, volviéndose un amor maduro, casi platónico, pero con chispas que me despertaban a medianoche, el cuerpo ardiendo en la oscuridad. En terapia, lo exploramos, es transferencia, Héctor. El duelo por Javier se entretejió con el afecto por Víctor. Asentía, pero sabía que era más, en una ciudad donde el amor gay se vive en sombras, bares cerrados a las 2, miradas furtivas en el forum, él era mi luz prohibida. Una tarde, mientras pulía un espejo antiguo en la tienda, vi mi reflejo, arrugas profundas, ojos cansados, pero una chispa nueva. ¿Quién eres ahora?, me pregunté, y la respuesta llegó en una invitación de Víctor, ven con nosotros al Orgullo de Valladolid. Solo amigos. Acepté, temblando. El viaje en tren fue un bálsamo, los tres, riendo con cervezas en mano, Miguel contando chistes andaluces que nos doblaban de risa. Valladolid bullía esa noche, con banderas arcoíris ondeando en la Plaza Mayor y música retumbando desde altavoces. Víctor me tomó del brazo en la marcha, mira, tío, esto es libertad. Bailamos en la plaza de Zorrilla, sudorosos y eufóricos, y por primera vez, besé a un extraño, un chico de Salamanca, barbudo y tierno, sin culpa. Víctor lo vio, sonrió, y algo se rompió en mí, el muro de Castilla se agrietó, dejando entrar el aire. De vuelta en Burgos, el clímax explotó en lo cotidiano. Clara reapareció, no como enemiga, sino como sombra. Me encontró en la tienda, con un ramo de margaritas silvestres, irónico, dado su nombre.
Héctor, estoy en terapia. Entendí mi homofobia, mi padre era así, reprimido, y lo descargué en ti. Hablamos horas, entre relojes que tic-taqueaban indiferentes. Víctor te perdona, mentí, y ella lloró. Al final, se fue, pero dejó una nota, vive tu verdad. Yo viviré la mía. Fue catártico, el perdón no era absolución, sino cierre. Con Víctor, el turning point personal llegó en julio, durante las fiestas de San Roque. La ciudad vibraba con fuegos artificiales sobre el río y verbenas en las plazas. Él y Miguel rompieron de nuevo, es inmaduro, dijo Víctor, bebiendo vino en el balcón. Lo consolé, como siempre, pero esta vez, el aire cargado de pólvora y jazmín nos traicionó. Héctor, ¿y si exploramos? Nosotros, murmuró, ojos brillando bajo las luces. El corazón me estalló, lo besé, suave, exploratorio, en la oscuridad del balcón. Fue eléctrico, prohibido, un fuego que consumió años de represión. Pero paramos, jadeantes. No podemos, dije. Somos familia. Él asintió, lágrimas en las mejillas. Lo sé. Pero gracias por él, sí. Ese beso fue el clímax, no urraco, sino íntimo, un grito silenciado en la noche burgalesa. Nos separó el deber, pero nos unió la verdad. Víctor se mudó temporalmente a un piso con amigos en el centro, necesito espacio, tío, para ser yo, y yo lo apoyé, aunque el vacío de su ausencia me dolía como una costilla rota. Empecé a salir, citas en apps, un profesor de arte en la uni, un barman de la creativa. No eran Víctor, pero eran reales, pasos hacia la luz. Clara pagó su precio, oí que perdió el trabajo en la Merced, rumores de conducta inapropiada, y se mudó a Santander, sola, buscando en el mar lo que había ahogado en tierra. No sentí Schadenfreude, solo alivio. Reme me visitó más, trayendo chismes y abrazos, eres un superviviente, como los de Atapuerca. Víctor volvió en septiembre, cambiado, más seguro, con un nuevo novio, un arqueólogo de Madrid. Es serio, tío, dijo, y yo sonreí, genuino. Nuestra relación se transformó, tíos, pero aliados, guardianes de un secreto compartido que ya no pesaba. El otoño pintó Burgos de ocres y rojos, con hojas crujiendo bajo los pies en el camino del cementerio y nieblas matutinas que envolvían la catedral como un velo nupcial. Mi vida, por fin, fluía, la tienda prosperaba con clientas que compraban no solo objetos, sino historias, este crucifijo es de un monje que amaba en secreto, contaba, y ellas asentían, comprensivas. Víctor terminó su carrera con una tesis sobre identidades enterradas en la prehistoria, dedicada a Héctor, que me enseñó a desenterrar verdades. La defendió en la sala magna de la uni, con Miguel y su nuevo novio aplaudiendo desde la primera fila, yo, en la última, con lágrimas orgullosas. El Uca Otrao fue sutil, como el deshielo del Arlanzón, no grandes victorias, sino paz ganada a pulso. Clara me escribió una carta desde Santander, encontré a alguien. Una mujer. Y entendí lo que te quité. La casa es tuya, para siempre. Quemé la nota en la chimenea, el humo subiendo como un exorcismo. Víctor y yo hablamos a menudo, no de nosotros, sino de todo, sus miedos a ser padre algún día, mis recuerdos de Javier, la hipocresía de Burgos que se disfraza de piedad. La ciudad cambia lento, decía él, pero nosotros más rápido. Una noche de noviembre, con la primera escarcha tiñendo las ventanas, cociné cocido para Reme y Víctor. Sentados a la mesa, con el vapor humeando y el vino tinto glaseando las copas, Reme levantó su vaso, por la familia, la de verdad. Víctor me miró, ojos cálidos, por los que eligen quedarse. Bebí, el caldo reconfortante en la garganta, y sentí el círculo cerrarse. No gané una fortuna ni un amor épico, solo la libertad de ser Héctor Ruiz, gay de mediana edad en una ciudad de piedra, con un sobrino que es mi ancla y mi espejo. Víctor se mudó de nuevo, a Madrid para un máster, pero prometió volver, Burgos es nuestro, tío. No lo sueltes. Lo vi partir desde la estación, su silueta en el AVE desvaneciéndose, y caminé de vuelta por el espolón, el río murmurando secretos al anochecer. Ahora, en las noches quietas, abro la ventana y escucho el viento en las murallas. ¿Fue amor o tragedia? ¿Pecado o salvación? No hay respuestas claras en Castilla, solo la vida, terca como un olivo, que brota de grietas improbables. Y yo, al fin,
broto. Pero a veces, en sueños, Víctor regresa, y nos besamos bajo la luna de Atapuerca, fósiles de un amor que nunca fue. Despierto sonriendo, porque soñar, al menos, es libre. ¿Y tú, lector? ¿Qué harías con un secreto que pesa como una catedral? ¿Lo enterrarías, o lo dejarías salir, aunque duela?